La fría puerta de hierro se cerró de golpe a mi espalda con un estruendo metálico. Ese sonido, como un martillazo, destrozó por completo todas mis fantasías sobre mi novio, Javier. Hubo un tiempo en que su corazón albergaba la vaga promesa de llevarme a Europa para ver las ondulantes colinas de la Toscana y pasear por las calles de París a la luz de la luna. Sin embargo, hoy él me había empujado sin piedad a este sótano hermético. En el aire, el olor a óxido se entrelazaba con el aroma de la desesperación. Se había quedado con mi $500,000 y me había vendido. El hombre al que llamaban el comprador tenía unos ojos tan afilados como los de un halcón. Caminaba hacia mí paso a paso, y su inmensa presión casi me asfixiaba. Javier, con manos temblorosas, empujó un pesado maletín blindado frente al hombre. Señor Vargas, dijo con la voz llena de una codicia incontenible. $500,000, todo en efectivo. Terminó y retrocedió ansiosamente como si el maletín fuera una patata caliente. Sus ojos se movían nerviosamente, sin atreverse a mirarme, y yo, como una mercancía con una etiqueta de precio clara, permanecía en el sótano de este país extraño, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos, con el corazón más helado que el suelo de hormigón. Hace 3 días, Javier me abrazaba con fuerza, dibujando con dulzura el plano de nuestro futuro. Cariño, he cerrado un negocio enorme en la empresa. Los socios me van a dar una bonificación, un viaje para 2 a cualquier parte de Europa. Quiero llevarte a ver el atardecer más hermoso del mundo, dijo con afecto. Inmersa en las dulces mentiras que tejía, dejé mi trabajo sin dudarlo. Llena de ilusión, lo seguí y subí al avión con destino a Marrakech. Después de que el avión aterrizara, me dijo con cara sincera que necesitaba encargarse de los documentos de viaje y las confirmaciones del hotel. Luego me quitó el pasaporte y el DNI. No sospeché nada en ese momento, hasta que me llevó a este remoto riad a las afueras de la ciudad, hasta que la pesada puerta de hierro se cerró a mi espalda, hasta que apareció el feroz señor Vargas. Solo entonces desperté como de un sueño. Este supuesto viaje romántico tenía como destino el infierno. Miré a Javier. Ese rostro que una vez me había enamorado ahora solo me parecía extraño y repulsivo. Mi voz estaba seca y ronca. Usé todas mis fuerzas para preguntarle por qué. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Sus ojos no mostraban ni un rastro de culpa, solo una fastidiosa impaciencia. Sofía, no me culpes a mí. Cúlpate a ti misma por ser pobre y fácil de engañar. Necesito mucho dinero. Tú no puedes dármelo, pero alguien sí puede. Sus palabras fueron como un cuchillo envenenado clavado con saña en mi corazón. Resultó que nuestros 3 años juntos, a sus ojos, no eran más que una transacción que podía cobrarse en cualquier momento. Javier asintió y se inclinó, con el rostro lleno de una sonrisa servil. Le dijo al señor Vargas: «Señor Vargas, ya ha inspeccionado el activo. He recibido el pago, así que me marcho». El señor Vargas lo ignoró. Aquellos ojos que parecían helar el alma estaban fijos en mí. Era alto, vestía un traje negro bien cortado. Su porte era tranquilo pero peligroso. Lentamente me rodeó como si examinara la calidad de un objeto. Esa mirada me hizo sentir un humillante temblor. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas de plástico y la boca sellada con cinta americana. Solo podía fulminar a Javier con la mirada, llena de odio. Este hombre al que había amado durante 3 años, e incluso con el que había empezado a planear un futuro, me había empujado personalmente al abismo. El señor Vargas se acercó a mí, extendió una mano enguantada en cuero y me levantó bruscamente la barbilla. Me vi obligada a encontrarme con su mirada, y en sus ojos profundos vi indiferencia y frialdad. Era la mirada de alguien que consideraba la vida insignificante. Cerré los ojos con desesperación. Las lágrimas corrían por mi rostro. Justo en ese momento, sentí que la mano que sostenía mi barbilla se tensaba de repente. Abrí los ojos confundida y lo encontré mirando fijamente mi cuello. Para ser precisos, el colgante de plata que colgaba de él. Era una intrincada pieza de orfebrería forjada con la forma de un fénix alzando el vuelo. Lo llevaba desde que tengo memoria. Mi madre me dijo una vez: «Era de tu abuela. Pase lo que pase, no te lo quites nunca». Con los años, se había convertido en parte de mi cuerpo. En ese instante, este señor Vargas, que me aterrorizaba, cambió su mirada de la agudeza inicial al asombro, luego a la incredulidad, y finalmente un rastro de reverencia y pánico afloró. Soltó mi barbilla. Su mano tembló ligeramente, queriendo tocar el colgante, pero se detuvo en el aire, como si fuera una reliquia sagrada e inviolable. Esto es tuyo». Su voz ya no era fría, sino que estaba llena de incertidumbre y un ligero temblor. No podía responder, solo podía contestar con mis ojos. Pareció darse cuenta e inmediatamente se giró,
ordenando al subordinado que estaba detrás de él con un tono que no admitía réplica. «Quítale la cinta de la boca». El subordinado no se atrevió a demorar y de inmediato se adelantó y me arrancó bruscamente la cinta de la boca. El agudo dolor me hizo jadear, pero no podía preocuparme por eso. Toda mi atención estaba en el hombre que tenía delante. Su comportamiento inusual me intrigaba. «Te pregunto, ¿de dónde sacaste este colgante?», volvió a preguntar, con tono urgente, sus ojos fijos en el fénix. Lo miré con recelo, frunciendo ligeramente el ceño, con el corazón lleno de dudas, sin entender por qué las cosas habían cambiado de repente. «Me lo dio mi madre», respondí con sinceridad, con un rastro de cautela en la mirada. Al oír la palabra «madre», su cuerpo se sacudió de repente y su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de pánico al instante. «¿Tu madre? ¿Se llama Leonor de la Torre?», preguntó palabra por palabra, su voz distorsionada por el nerviosismo, sus ojos llenos de expectación y miedo. Leonor de la Torre, ese era el nombre de mi madre, un nombre fuerte y clásico. Me quedé atónita, con los ojos llenos de confusión, sin entender cómo sabía el nombre de mi madre, y menos aún por qué ese nombre le provocaba una reacción tan violenta. «Sí, lo es». «¿Cómo lo sabes?». Mi voz era cautelosa y perpleja. Al recibir una respuesta afirmativa, el cuerpo del señor Vargas perdió de repente su fuerza. Retrocedió 2 pasos tambaleándose. Su rostro se puso pálido, y un fino sudor frío brotó en su frente. La forma en que me miraba cambió por completo. La indiferencia y el escrutinio anteriores desaparecieron, reemplazados por terror, arrepentimiento e inquietud. Los subordinados de negro detrás de él se miraron entre sí, claramente desconcertados por el comportamiento anormal de su jefe. Javier, a un lado, estaba estupefacto, pensando que al señor Vargas le había gustado el colgante. Se apresuró a acercarse con una sonrisa aduladora. «Señor Vargas, si le gusta el collar, considérelo un regalo de mi parte. Puede hacer lo que quiera con esta mujer». Apenas terminó de hablar, el señor Vargas giró la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre por la ira. Se abalanzó en un solo paso y le dio un fuerte revés a Javier en la cara. Crack. El sonido agudo resonó en el sótano. Javier salió despedido y cayó al suelo. La mitad de su cara se hinchó rápidamente. La sangre manaba de la comisura de su boca. Se agarró la cara aturdido, mirando al señor Vargas con incredulidad. «Señor Vargas, ¿a qué ha venido eso?» «¡Cierra tu maldita boca!». El señor Vargas le señaló la nariz con el dedo, su voz temblando de ira. «¿Tienes idea de a quién has vendido? ¿Sabes que casi me matas?». Ya no miró a Javier, como si una mirada más le diera asco. Se giró y caminó hacia mí, cortando con cuidado las bridas de mis muñecas, sus movimientos con un rastro de reverencia. Una vez que mis manos estuvieron libres, inmediatamente dio un paso atrás. Hizo una profunda reverencia y dijo con un tono de sobrecogimiento: «Señorita de la Torre, mi nombre es Marcos Vargas. Estuve ciego y no la reconocí. Mi falta es imperdonable. Por favor, dígame cómo puedo enmendar esto». Estaba completamente confundida. El hombre que quería comprarme un segundo antes ahora se inclinaba ante mí, llamándome señorita de la Torre. «Usted conoce a mi madre». Esa era la única explicación que se me ocurría. Vargas mantuvo su profunda reverencia, sin atreverse a levantar la cabeza. «Más que conocerla, la señora es mi todo. Sin ella no existiría Marcos Vargas hoy». «La señora», así llamaba a mi madre. En mi memoria, mi madre era una madre soltera, ordinaria y estricta. Dirigía una pequeña empresa de importación y exportación y me crió sola. Siempre estaba ocupada y era estricta conmigo. Nuestra relación era distante. ¿Cómo podía ser ella la señora en boca de un hombre como este? Todo esto superaba mi comprensión. «No entiendo. Mi madre, ella...». «Señorita de la Torre, este no es el lugar para hablar». Vargas se enderezó e hizo un respetuoso gesto de invitación. «Ha pasado usted por un calvario. Inmediatamente haré los arreglos para que descanse en un lugar seguro. En cuanto a este pedazo de basura inútil...». Su mirada se desvió hacia el todavía aturdido Javier, sus ojos volviéndose fríos y despiadados una vez más. «Señor Vargas, no, señor, me equivoqué. Realmente no sabía que él...». Javier, al darse cuenta de que se había metido con la persona equivocada, se arrastró de rodillas a los pies de Vargas, aferrándose a su pierna y suplicando. No sabía que su madre era Leonor de la Torre. «Sofía, cariño, por favor, di algo. Nuestros 3 años juntos, no puedes simplemente verme morir». Lo miré con frialdad, mi corazón lleno de asco y ridículo. «¿Conoces a mi madre?», volví a preguntar. Vargas continuó con la cabeza ligeramente inclinada. «La señora me ha mostrado una amabilidad inmensa. Le debo la vida misma. En el momento en que pensó en venderme por dinero, las semillas del odio se habían arraigado entre nosotros.
Vargas se volvió respetuosamente hacia mí, con los ojos bajos, las manos entrelazadas al frente, y preguntó en voz baja: «Señorita de la Torre, ¿cómo debemos deshacernos de este individuo?». En ese momento, una sensación de poder que nunca antes había sentido aterrizó pesadamente en mis manos. Miré a Javier. Era un desastre de lágrimas y mocos, sus ojos llenos de terror. Respiré hondo, tratando de calmar mi voz temblorosa. «No quiero volver a verlo». Vargas entendió y asintió levemente, dirigiendo una mirada a los subordinados detrás de él. 2 subordinados se adelantaron rápidamente y arrastraron a Javier como si fuera un saco de basura. Javier luchó y maldijo: «No, Sofía, víbora. Estaba ciego al enamorarme de ti. Ya te llegará tu merecido». Lo ignoré, solo sintiendo una ola de agotamiento apoderarse de mí. Mis piernas se sentían débiles. Vargas me escoltó fuera de ese sótano sofocante. La luz del sol afuera era cegadora. Levanté la mano para bloquearla. Él caminó rápidamente hacia un lujoso sedán negro, abrió la puerta del coche e hizo una ligera reverencia. «Señorita de la Torre, por favor». Entré en el coche y este se alejó suavemente de la villa. Dudé durante mucho tiempo y finalmente hablé. «Señor Vargas, ¿puede decirme qué está pasando? ¿Quién es mi madre? ¿Realmente?». Vargas me miró por el espejo retrovisor, sus ojos llenos de reverencia. «Señorita de la Torre, no me corresponde a mí hablar de los asuntos de la señora. Lo que ha visto es solo la punta del iceberg. El imperio empresarial que la señora ha construido está más allá de su imaginación. Este colgante del Fénix es el único emblema del heredero directo de la señora. Ver el colgante es como ver a la señora en persona. Un imperio empresarial. Mi mente era un torbellino. La madre que me recordaba que comiera mis verduras y estudiara para la selectividad era la creadora de un vasto imperio empresarial. ¿Cómo era posible? El coche se detuvo frente a una finca fuertemente custodiada. Esto era un mundo aparte del apartamento en el que solía vivir. Muros altísimos, una puerta de hierro forjado cerrada y una fila de personal de seguridad con trajes negros en la entrada. Sus expresiones eran severas. Sus ojos escudriñaban el entorno con recelo. Cuando vieron el coche de Vargas, la puerta de hierro se abrió lentamente y entramos sin problemas. La finca era el epítome del lujo. Una enorme fuente arrojaba agua en la rotonda. El césped estaba perfectamente cuidado y había una mansión blanca con aspecto de castillo. Vargas me condujo a una elegante suite de invitados. La habitación era grande, y a través de los ventanales podía contemplar los terrenos. «Señorita de la Torre, por favor, descanse primero», dijo respetuosamente. «Se ha preparado una muda de ropa. Ya he informado a la señora de su seguridad. Estará aquí tan pronto como sea posible». Asentí, mis pensamientos todavía en caos. Después de que se fue, caminé hacia el espejo de cuerpo entero, mirando el reflejo pálido y aterrorizado de mí misma. Inconscientemente toqué el colgante del Fénix en mi cuello. Se sentía un poco cálido. ¿Qué secreto se escondía en él? ¿Qué clase de persona era mi madre, Leonor de la Torre? Tomé una ducha caliente y me puse un camisón de seda. Mi estado de ánimo se calmó un poco. Me tumbé en la cama. Los últimos 22 años de mi vida pasaron por mi mente como una película. En mi memoria, mi madre era una mujer fuerte. Se había divorciado de mi padre pronto y me crió sola. Abrió una empresa de importación y exportación. El negocio no era ni grande ni pequeño, suficiente para proporcionarnos una vida cómoda. Siempre estaba ocupada, a menudo en viajes de negocios durante semanas. Era estricta con mi educación, con requisitos claros para mis estudios y mi vida. Rara vez me sonreía, ni me ofrecía elogios fáciles. Solía pensar que no me quería, así que cuando apareció Javier, su cuidado y sus dulces palabras capturaron fácilmente mi corazón. Pensé que había encontrado un apoyo, pero no esperaba que fuera una trampa. Pensando en ello ahora, siempre hubo algunos detalles inexplicables en mi vida. Por ejemplo, nuestra familia no era rica, pero siempre asistía a los mejores colegios privados, y cada vez que me encontraba con problemas siempre se resolvían misteriosamente al día siguiente. Además, aunque mi madre era estricta, me daba mucha libertad, nunca interfiriendo en mis amistades y relaciones, como si estuviera segura de que no me harían daño. ¿Podría ser que todo esto estuviera bajo su control? Entonces, ¿mi engaño y venta en el extranjero por parte de Javier? ¿Ella también lo sabía? Este pensamiento me provocó un escalofrío. Justo cuando mi mente estaba acelerada, llamaron a la puerta. Una doncella entró y dijo respetuosamente: «Señorita de la Torre, la señora ha llegado. El señor Vargas le pide que vaya al estudio. Dice que hay algunos asuntos de seguimiento sobre Javier que necesita informarle». El nombre de Javier fue como una aguja afilada que volvió a pinchar mis nervios. Me puse lentamente un abrigo y seguí a la doncella hasta el estudio.
Vargas estaba de pie frente a un enorme escritorio de caoba. Cuando me vio entrar, se adelantó inmediatamente para saludarme. Señorita de la Torre. Me entregó una tableta. Este es el resultado de la investigación preliminar sobre Javier Fuentes. Tomé la tableta y la información detallada de Javier se mostró en la pantalla, mucho más detallada de lo que yo sabía. Resultó que no era un graduado de una universidad de élite. Su título de la Universidad de Columbia era falso. Tampoco era gerente de proyectos en un fondo de inversión, sino un completo estafador. Su acercamiento a mí fue una estafa cuidadosamente planeada desde el principio. Detrás de él, había una red especializada en estafas románticas, y su supuesta exnovia moribunda no estaba gravemente enferma en absoluto. Había contraído una enorme deuda de juego y sus acreedores la retenían. El $500,000 por el que me vendieron era para pagarles. Al final del archivo había un video. El fondo del video parecía ese sótano frío. Javier estaba atado a una silla, con la cara llena de terror. Suplicó y rogó y lo reveló todo. Resultó que fue idea de sus acreedores que buscara a una chica de familia sencilla y la engañara para venderla en el extranjero, y yo me convertí en el objetivo perfecto. Vi su rostro repugnante en el video y se me revolvió el estómago. Apagué el video y le devolví la tableta a Vargas. ¿Dónde está ahora?, pregunté fríamente. Un brillo frío cruzó los ojos de Vargas. Como usted ordenó, que no quería volver a verlo. He hecho que mis hombres se encarguen. Le garantizo que desaparecerá de este mundo por completo. Nadie sabrá que alguna vez existió. Habló con indiferencia, pero me recorrió un escalofrío. ¿Es este el mundo de mi madre? Una sola frase puede decidir la vida o la muerte de una persona. Aunque odiaba a Javier hasta la médula, al oír que podría estar muerto, una emoción complicada surgió en mi corazón. Señorita de la Torre, ¿cree que esto es demasiado misericordioso? Vargas malinterpretó mi silencio. Si no está satisfecha, tengo 100 formas de hacer que se arrepienta de haber nacido. No, no es necesario, negué con la cabeza. Que así sea. No quiero convertirme en una persona sanguinaria, pero supe claramente desde ese momento que la inocente y romántica Sofía García del pasado estaba muerta. Javier la mató. Y este extraño mundo lleno de poder y peligro también la mató. Vargas me miró con un toque de aprobación en sus ojos. Señorita de la Torre, se parece mucho a la señora. Tan decidida y tan misericordiosa. Como mi madre. Esbocé una sonrisa amarga. Si ella fuera realmente misericordiosa, ¿cómo podría haber construido un imperio al que Vargas era leal? Esperé en la finca durante 2 días. Durante esos 2 días, Vargas me cuidó meticulosamente. Mi comida, ropa y alojamiento eran del más alto nivel. Pensó que de esta manera compensaría su error anterior. También reveló algunas cosas sobre mi madre a cuentagotas. Resultó que mi madre, Leonor de la Torre, no era la dueña de una pequeña empresa de importación y exportación. Su verdadera identidad era la cabeza de Industrias de la Torre, un vasto conglomerado multinacional. Los negocios del grupo abarcaban todo el mundo, involucrando finanzas, tecnología, energía y muchos otros campos, muchos de los cuales operaban en las zonas grises de la ley. Y Marcos Vargas era el máximo responsable de las operaciones europeas del grupo. Dijo que mi madre había construido su imperio desde cero en su juventud. El proceso fue sangriento y lleno de tormentas, y se había hecho innumerables enemigos. Por lo tanto, había tomado estrictas medidas de protección para mí, su única hija. La señora siempre esperó que usted pudiera vivir una vida simple y feliz como una chica normal, lejos de disputas y peligros, suspiró Vargas. Así que lo ocultó todo y se distanció deliberadamente de usted, por temor a que tuviera alguna conexión con este mundo. No esperaba que aún así resultara herida. Sus palabras resolvieron el misterio que había estado en mi corazón durante años. Siempre pensé que mi madre no me quería. Resultó que me estaba protegiendo de una manera que yo no entendía. Mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Había gratitud, tristeza y también resentimiento. ¿Por qué no me lo dijo antes? Si lo hubiera sabido, quizás no me habría dejado engañar por la fachada de Javier. En la tarde del tercer día, un enorme rugido llegó desde el cielo sobre la finca. Me acerqué al ventanal y vi un helicóptero negro aterrizando lentamente en el helipuerto central de la finca. La expresión de Vargas se volvió seria. Me dijo, «Señorita de la Torre, es la señora». Mi corazón dio un vuelco. No sabía con qué estado de ánimo enfrentarme a esta madre que era a la vez familiar y extraña. Nerviosismo, expectación y un rastro de miedo indescriptible se entrelazaron en mi corazón. La hélice del helicóptero se ralentizó, levantando una enorme corriente de aire. La hierba cortada del césped voló por todas partes. La puerta de la cabina se abrió y una figura con una gabardina negra bajó lentamente del avión. Llevaba unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara.
Incluso a distancia, esa poderosa aura me hizo sentir una sensación de asfixia. No venía sola. Detrás de ella había 2 filas de guardaespaldas con trajes negros. Su presencia era intimidante. Se quitó las gafas de sol y el rostro con el que había estado familiarizada durante 22 años quedó al descubierto. Aún hermoso y frío. Pero en este momento no había expresión en su rostro. Sus ojos eran tan afilados como un cuchillo, como si pudieran atravesar el corazón de una persona. Esta era mi madre, Leonor de la Torre. Ya no era la madre corriente de mi memoria que me cocinaba y me reñía por una mala nota. Era como una reina que había descendido sobre el mundo. Cada paso era firme y poderoso. Todos inclinaron la cabeza ante ella, y Vargas no fue una excepción. Se acercó a Vargas y se detuvo un momento, lanzándole una mirada fría. Solo esa mirada hizo que Vargas, que tenía influencia en el submundo europeo, rompiera a sudar frío al instante, y su reverencia se hizo aún más profunda. «Señora, yo...», tartamudeó Vargas. Negligencia en el cumplimiento del deber, pronunció Leonor 3 palabras. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de 1000 kilos. El cuerpo de Vargas tembló y no se atrevió a decir una palabra más. Luego, su mirada se volvió hacia mí. Esa mirada escrutadora y extraña me hizo sentir como una prisionera esperando su veredicto. «Sígueme». Dejó caer esas palabras y caminó directamente hacia la casa principal. Dudé un momento, pero la seguí. Caminamos una detrás de la otra por el largo pasillo. Ninguna de las dos habló. La atmósfera era tan opresiva que era asfixiante. Me llevó al estudio, el mismo donde Vargas me había informado antes. Se sentó detrás del enorme escritorio de caoba, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirándome en silencio. Bajo su poderosa aura, me sentí tan pequeña como una hormiga. «Siéntate», señaló la silla de enfrente. Me senté de inmediato, con el cuerpo tenso. Vargas me ha contado todo lo que pasó, su tono era tranquilo, sin emoción discernible. «Lo manejaste bien. No te derrumbaste. Tienes mi fuerza». Me sentí un poco perpleja. ¿Era eso un cumplido? Pero no supe cómo responder. De repente preguntó: «¿Me odias por haberte ocultado esto durante tantos años?». Levanté la vista y me encontré con su mirada, y vi un rastro de fatiga oculto en lo más profundo de sus ojos y una emoción compleja. «No lo sé», respondí honestamente. «Necesito tiempo para procesar todo esto». No pareció sorprendida por mi respuesta y asintió. «A partir de hoy, ya no necesitas saberlo. Haré los arreglos para que te vayas al extranjero, a un lugar donde nadie te conozca. Te daré suficiente dinero para que vivas 10 vidas y puedas seguir viviendo la vida sencilla que quieres». Su tono era plano, como si estuviera arreglando un asunto trivial. Mi corazón se hundió. Casi solté. «¿Y si no quiero?». Esta frase hizo que apareciera una expresión de sorpresa en el rostro de Leonor por primera vez. Me volvió a examinar como si estuviera viendo a su hija por primera vez. «¿No quieres?». Las cejas de Leonor se fruncieron ligeramente. Un destello de una emoción que no pude descifrar pasó por sus agudos ojos. «¿Sabes lo que significa mi mundo? Significa que nunca más volverás a dormir tranquilamente. Significa que podrías estar rodeada de traición y peligro en cualquier momento. ¿Crees que lo que pasó esta vez fue solo un accidente?». «Sofía, eres demasiado ingenua». Había un toque de burla en su voz, como si se riera de mi exceso de confianza. Estas palabras, lejos de hacerme retroceder, despertaron la terquedad en mis huesos. Me levanté, hablando con algo de agitación. «Sé que es porque era demasiado ingenua que casi muero en el extranjero. Es porque no sabía nada de este mundo que tomé a un estafador por mi verdadero amor. Me protegiste demasiado bien. También que era como una flor inútil criada en un invernadero. No quiero volver a vivir ese tipo de vida. No quiero ser esa tonta que ni siquiera sabe quién es su propia madre». El estudio cayó en un silencio sepulcral. Leonor me miró en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus ojos se volvieron cada vez más profundos. No sabía si estaba sorprendida por mis palabras o si estaba contemplando algo. Después de mucho tiempo, habló lentamente, con un suspiro apenas perceptible en su voz. «Has crecido». Mis emociones se calmaron al instante. Me senté de nuevo en la silla, la miré y esperé en silencio a que continuara. Ella se burló, con una mirada despectiva. «¿Crees que puedes quedarte solo porque quieres? Incontables personas quieren lo que tengo. Eres mi única hija, y también mi única debilidad. Desde el día en que tu identidad fue expuesta, estaba destinado a que te convirtieras en un objetivo. Que te quedes solo será una carga para mí». La palabra carga me picó como una aguja. Apreté los puños, mis uñas clavándose profundamente en mis palmas. Mi mirada era firme y dije: «Palabra por palabra, demostraré que no soy una carga. Aprenderé todo para que puedas ver que no solo soy tu hija,
sino que también puedo convertirme en tu activo, tu fuerza. Era la primera vez que entendía tan claramente lo que quería. No quería aceptar pasivamente los arreglos nunca más. Quería controlar mi propio destino. Leonor me miró, sus ojos complejos e ilegibles. Después de mucho tiempo, una sonrisa débil e imperceptible tocó las comisuras de su boca. Bien. Muy bien, asintió. Ya que elegiste este camino, tienes que asumir las consecuencias. A partir de mañana, comienza tu educación. ¿Educación? La miré con cara de perplejidad. Así es, sus ojos se volvieron instantáneamente agudos. Una sucesora cualificada tiene que aprender mucho más de lo que puedes imaginar. Finanzas, derecho, gestión, Krav Maga, puntería y también a leer a las personas. Sus palabras me abrieron una puerta a un mundo nuevo. Este mundo estaba lleno de desafíos y peligros, pero también hacía que mi sangre hirviera de emoción. Estoy lista, respondí sin dudarlo. Leonor asintió con satisfacción. Se levantó y caminó hacia el ventanal. De espaldas a mí, miró hacia la finca. De repente preguntó, ¿crees que un don nadie como Javier podría acercarse a ti tan fácilmente y engañarte para que te fueras al extranjero? Me sorprendió. Luego me di cuenta. Sí. Según Vargas, la protección de mi madre sobre mí era muy estricta. ¿Cómo podría un estafador como Javier romper las múltiples capas de seguridad? A menos que haya un topo entre nosotros, solté. Leonor se dio la vuelta, una mirada de aprobación en sus ojos. No del todo despistada, su tono era plano, pero me provocó un escalofrío. Javier era solo un peón. El que realmente te quería es alguien que se esconde en la oscuridad. Tu regreso solo atraerá a la serpiente fuera de su agujero. Apenas su voz se apagó, llamaron a la puerta del estudio. Entró un hombre de mediana edad vestido con un impecable uniforme de mayordomo y una sonrisa amable en el rostro. Inmediatamente me levanté y grité sorprendida. Jaime Romero era el mayordomo de nuestra familia desde hacía mucho tiempo. Había estado en nuestra casa desde que tengo memoria. Me vio crecer y me trató como a su propia hija. Era la persona más cercana a mí, además de mi madre. ¿Por qué estás aquí también? Señorita Sofía, ¿ha sufrido usted mucho? Los ojos de Jaime se enrojecieron, su voz ahogada por la emoción. Estaba a punto de acercarme y consolarlo. Pero entonces vi una sonrisa fría y extraña en la comisura de la boca de Leonor. Su mirada pasó por encima de mí y se posó en Jaime. Habló lentamente. Su voz no era fuerte, pero fue como una bomba explotando en el estudio. Jaime, dime, ¿cómo debería tratar contigo? Un traidor que se ha alimentado de la familia de la Torre durante 20 años. Cuando las palabras de Leonor cayeron, el aire en el estudio pareció congelarse en un instante. No podía creerlo, y giré la cabeza para mirar a Jaime, el Jaime que me había visto crecer desde que era niña, y siempre me llamaba cariñosamente Pequeña Sofía. En este momento, su rostro estaba pálido como la muerte, el color drenándose rápidamente. Su cuerpo estaba congelado en su sitio, su sonrisa se había vuelto rígida, y grandes gotas de sudor aparecieron en su frente. Señora, ¿qué está diciendo? Yo no entiendo. La voz de Jaime temblaba. Sus ojos se movían con pánico, sin atreverse a encontrar la mirada de Leonor. Mi corazón se hundió hasta el fondo del valle. Su reacción ya lo había dicho todo. ¿No entiendes? Leonor se burló y caminó hacia Jaime. Aunque era más baja que él, su presencia lo aplastó por completo. Déjame refrescarte la memoria. El personal de seguridad alrededor de Sofía fue todo designado por ti. Cada vez que salía con Javier, la seguridad era retirada por ti por alguna razón. Unos días antes de que se fuera al extranjero, contactaste frecuentemente con un número extranjero perteneciente a la familia Carrasco. ¿Quieres que te muestre los registros de llamadas y las transferencias bancarias? ¿Quieres que los ponga en la pantalla para que los veas? Tan pronto como se pronunciaron las palabras familia Carrasco, el cuerpo de Jaime tembló violentamente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas con un ruido sordo. Se inclinó repetidamente hasta tocar el suelo con la cabeza, su rostro un desastre de lágrimas y mocos, gritando: «Señora, me equivoqué. Me coaccionaron. Por favor, por el bien de la señorita Sofía, perdóneme la vida». Me quedé allí aturdida, sintiendo que el mundo giraba, como si se estuviera derrumbando. La traición de Javier me había mostrado la hipocresía del amor, y la traición de Jaime volcó por completo los 20 años de afecto genuino que había conocido. Él era el anciano en quien más confiaba. Siempre lo había respetado. No podía aceptar que el Jaime que una vez me había dado galletas a escondidas y me había consolado cuando mi madre me reñía, resultara ser el topo que me quería muerta. Mi voz temblaba de emoción. Me adelanté y le pregunté: «¿Por qué lo hiciste? Mi madre te ha tratado como a uno de la familia». Jaime levantó su rostro, cubierto de lágrimas y miedo, sus ojos llenos de culpa y remordimiento. Lloró: «Señorita Sofía,
Lo siento, le he hecho mucho daño. Fueron los Carrasco. Se llevaron a mi nieto, mi único nieto. Me obligaron a hacer esto. Realmente no tenía otra opción. La familia Carrasco de nuevo. Este nombre era como una espina envenenada clavada con saña en mi corazón. La voz de Leonor era tranquila, como si estuviera interrogando a un criminal que no tenía nada que ver con ella. ¿Qué te ofrecieron los Carrasco para que ignoraras 20 años de lealtad? Jaime explicó, sollozando. Dijeron que si cooperaba y llevaba a la señorita Sofía al extranjero, creando la ilusión de una desaparición para que usted perdiera la compostura en un negocio, me darían una gran suma de dinero y enviarían a mi nieto a un colegio privado en Suiza. Prometieron que no le harían daño de verdad. ¿No hacerle daño de verdad? Me burlé. ¿Venderme a un lugar como ese? ¿A eso llamas no hacer daño? Si no fuera por el colgante del fénix en mi cuello, si no fuera porque Vargas reconoció este emblema, ¿qué habría sido de mí? No me atrevía a pensar. Leonor pronunció fríamente una palabra. Insensato. ¿Crees que los Carrasco mantendrían su promesa después de usarte a ti este peón? Os habrían eliminado a ti y a tu nieto. Sin cabos sueltos. El cuerpo de Jaime se puso rígido, una expresión de desesperación en su rostro. Claramente, nunca había considerado esta posibilidad. Miré a Jaime, que estaba arrodillado en el suelo como un perro callejero. La simpatía en mi corazón había desaparecido. La traición es traición. Me burlé para mis adentros. Ninguna razón puede ser una excusa. Leonor ya no miró a Jaime, sino que se volvió hacia mí, con la mirada firme, y preguntó: «Sofía, te preguntaré una vez más, ¿todavía quieres quedarte? Este es el mundo al que te enfrentarás. Las personas más cercanas a ti podrían apuñalarte por la espalda en cualquier momento». Respiré hondo y encontré su mirada, mis ojos incomparablemente resueltos. Sí, no solo quiero quedarme, quiero hacer que la familia Carrasco pague el precio. Al oír mi respuesta, una sonrisa de satisfacción apareció en las comisuras de la boca de Leonor. Bien asintió levemente. Luego instruyó a los guardaespaldas en la puerta: «Lleváoslo y tratadlo según las reglas. Además, rescatad a su nieto de los Carrasco ileso. Enviadlo lejos. Que no vuelvan a aparecer ante nosotros en esta vida». Los guardaespaldas se adelantaron inmediatamente y arrastraron al lánguido Jaime. Entendí que mi madre estaba usando un método cruel para enseñarme una lección sobre la traición y la naturaleza humana. También me estaba diciendo a su manera que, incluso al enfrentarse a los enemigos, tenía sus propios principios y límites. Solo nosotras dos, madre e hija, quedamos en el estudio. Leonor se acercó al mueble bar y sirvió 2 vasos de whisky, entregándome uno. Los Carrasco han sido el enemigo mortal de nuestra familia durante décadas. Tomó un sorbo y dijo lentamente: «Su patriarca, León Carrasco, es despiadado y cruel, y no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Hemos estado luchando abierta y secretamente durante años, con victorias y derrotas para ambos bandos. Siempre te he protegido bien, por lo que no pudo encontrar una oportunidad para atacar. Nunca esperé que, después de todas las precauciones, el enemigo estuviera dentro de casa». Había un toque de cansancio en su tono. Pude sentir que la traición de Jaime la había golpeado duro. «¿Por qué me tienen en el punto de mira?». No pude evitar preguntar. «¿Porque una vez fuiste mi debilidad?». Leonor me miró, sus ojos complejos. «Pensaron que controlándote podrían amenazarme y obtener una ventaja en nuestra competencia empresarial. Desafortunadamente, calcularon mal». Hizo una pausa y luego continuó. «No sabían que forzarte a salir despertaría a una leona dormida antes de tiempo. A partir de ese día, mi educación comenzó oficialmente. Mi vida estaba programada al minuto. Cada segundo se utilizaba con precisión. A las 6 de la mañana, comenzaba 2 horas de entrenamiento físico y de combate de alta intensidad. Mi instructor era un exmiembro taciturno de las Fuerzas Especiales. Sus métodos de entrenamiento eran simples y brutales. Cada movimiento era un golpe mortal. Después del primer día de entrenamiento, todo mi cuerpo dolía como si fuera a desmoronarse. Ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano, pero apreté los dientes y no emití ni un sonido. La mañana era para 4 horas de clases de negocios. Leonor había contratado a los mejores analistas financieros, abogados y consultores de gestión empresarial del mundo para que me enseñaran en rotación. Desglosaron y explicaron la historia de desarrollo de décadas de industrias de la torre e innumerables casos de negocios clásicos. Un torrente de información se vertió en mi cerebro, mareándome. Fue solo entonces que comprendí que el imperio empresarial del que hablaba mi madre era tan vasto y complejo. La tarde era para aprender habilidades como puntería, conducción defensiva y análisis de inteligencia. Por la noche, Leonor revisaba personalmente mi progreso de aprendizaje del día y también hacía todo tipo de preguntas capciosas. Era una examinadora más estricta que cualquier profesor, y ningún detalle podía escapar a sus ojos. Los días pasaron uno a uno, y yo,
Como una esponja, absorbía frenéticamente conocimientos a los que nunca había estado expuesta en los últimos 22 años. La fatiga física y el estrés mental eran inmensos, pero sentí una sensación de plenitud sin precedentes. Podía sentir claramente que estaba creciendo y transformándome a un ritmo rápido. La una vez ingenua y débil Sofía García estaba siendo reemplazada por un alma más fuerte y resistente. Esa noche, después de terminar mis clases, arrastré mi cuerpo exhausto de regreso a mi habitación. Justo cuando estaba a punto de descansar, Vargas llamó de repente a mi puerta. Señorita de la Torre, su expresión era solemne. Hay movimiento por parte de los Carrasco. Mi corazón se apretó. ¿Qué han hecho? Parece que se han enterado de la desaparición de Jaime y también de que usted ha regresado sana y salva. Esta tarde, hemos detectado un movimiento de fondos inusualmente grande de la familia Carrasco. Al mismo tiempo, varias de sus empresas de seguridad también han comenzado a reunir personal con frecuencia. Vargas me entregó un archivo. Según el análisis de inteligencia, es muy probable que estén planeando una operación importante, y el objetivo es muy probable que sea usted. Tomé el archivo y lo escaneé rápidamente. Contenía un análisis de los movimientos recientes de los Carrasco y varios posibles planes de ataque que podrían tomar. Miré los fríos datos y textos del documento, pero en lugar de sentir miedo, sentí una extraña sensación de emoción. Esto era como una prueba, un examen final de lo que había aprendido durante este periodo. Justo en ese momento, sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Dudé un momento y pulsé el botón de respuesta. Una voz llegó desde el otro lado de la línea, una vez tan familiar, pero ahora me llenaba de una sensación de pavor. Sofía, soy yo, soy Clara. Clara, mi mejor amiga de la universidad. Antes de irme al extranjero, incluso había cenado con ella, contándole que me iba a Europa con Javier. ¿Por qué me llamaba de repente desde un número desconocido? Clara, ¿qué pasa? No suenas bien. Escuché con agudeza el sollozo y el miedo en su voz. Sofía, ayúdame. Me han secuestrado. Dicen que son de la familia Carrasco. Dicen que quieren que venga sola al almacén abandonado junto al puerto, si no, me matarán. Hubo una ráfaga de ruido en el teléfono y luego la llamada se cortó. Mi cabeza zumbó y se quedó en blanco. Los Carrasco, en realidad, habían ido a por la gente que me rodeaba. Sabían que Clara era mi mejor amiga, así que la atraparon para amenazarme. Señorita de la Torre, ¿qué ocurre? Vargas vio cambiar mi rostro y preguntó rápidamente. Le conté lo que había pasado. El rostro de Vargas se oscureció al instante. Es una trampa. Señorita de la Torre, no debe ir. Solo quieren atraerla. He enviado gente a investigar. Pronto podremos encontrar el paradero de la señorita López. No hay tiempo, lo interrumpí, mi voz temblando de ira y ansiedad. Me han pedido que vaya sola. Si descubren que hay alguien más, seguro que le harán daño a Clara. Clara ha sido arrastrada a esto inocentemente. Era una de las pocas personas en este mundo que realmente me trataba como a una amiga. No podía permitir que le hicieran daño por mi culpa. Pero, señorita de la Torre, es demasiado peligroso. Vargas intentó disuadirme con todas sus fuerzas. Sé que es una trampa, respiré hondo, tratando de calmarme. Pero tengo que saltar a esta trampa. Marcos, ayúdame a prepararme de inmediato. Voy al almacén. Además, reúne a toda la gente que puedas movilizar. Tan pronto como entre, rodead inmediatamente el lugar. No dejéis que escape ni una sola persona. Vargas me miró y, en mis ojos decididos, pareció ver la sombra de Leonor de la Torre. Era el aura de una estratega, tranquila ante el peligro. Ya no intentó disuadirme y se giró para cumplir mis órdenes. Me puse un traje táctico negro que facilitaba el movimiento y me recogí el pelo en una coleta alta. Me miré en el espejo. El reflejo de mí misma era tan desconocido. Sus ojos eran agudos, su expresión fría, y exudaba un aura que advertía a la gente que se mantuviera alejada. Saqué una pequeña pistola del cajón con la que había practicado miles de veces este último mes. Revisé hábilmente el cargador, la cargué y luego metí la pistola en una funda en la parte baja de mi espalda. Familia Carrasco, León Carrasco, ya que habéis tomado la iniciativa de empezar una guerra, preparaos para soportar mi ira. La noche era negra como la tinta. El almacén abandonado junto al puerto era como una bestia gigante al acecho en la oscuridad, exudando un aura de peligro y decadencia. Conduje sola un sedán negro corriente, dirigiéndome lentamente hacia esta trampa mortal. Como pedían los Carrasco, no llevaba mi teléfono, ni tenía ningún dispositivo de comunicación conmigo. Pero lo que no sabían era que había un dispositivo de posicionamiento y escucha del tamaño de un grano de arroz en el botón de mi chaqueta. Era un producto de tecnología de última generación de Industrias de la Torre que permitiría a Vargas y a los demás
conocer mis movimientos en tiempo real. El coche se detuvo frente al almacén. 2 hombres corpulentos se acercaron y me sacaron bruscamente del coche y me registraron. Confiscaron las llaves de mi coche y tras confirmar que no llevaba nada más, me empujaron dentro del almacén. El almacén estaba vacío y destartalado. El aire estaba impregnado del olor a agua salada y polvo. En el centro del almacén, Clara estaba atada a una silla. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva y había marcas de lágrimas en su rostro. Cuando me vio, sacudió la cabeza desesperadamente, sus ojos llenos de miedo y desesperación. A su lado estaba un hombre de mediana edad, de unos 50 años. Llevaba un traje caro y jugaba con una moneda de oro en la mano. Una sonrisa fría colgaba de su rostro. Aunque era la primera vez que nos veíamos, adiviné inmediatamente su identidad. El cabeza de la familia Carrasco, León Carrasco. Además de él, había una docena de secuaces con armas rodeando el lugar. La hija de Leonor de la Torre realmente tiene agallas. ¿De verdad te atreviste a venir sola? León me vio y habló lentamente, su voz desagradable. Ignoré su mirada sarcástica. Miré a Clara y dije fríamente, déjala ir. Esto no tiene nada que ver con ella. ¿Dejarla ir? León se rió como si hubiera oído un gran chiste. Cruzó los brazos, las comisuras de sus labios se curvaron, su rostro lleno de desdén. ¿Qué derecho tienes para negociar conmigo ahora? Eres mi prisionera. Con eso hizo un gesto con la mano y 2 hombres grandes se acercaron inmediatamente y me agarraron por la izquierda y la derecha. Traté de usar el nombre de mi madre para intimidarlo y levanté la voz. Mi madre pronto se enterará de que he desaparecido. Entonces ninguno de vosotros podrá escapar. Jaja. León echó la cabeza hacia atrás y se rió, sus ojos llenos de arrogancia. ¿Crees que le tengo miedo a esa Leonor? Te he atrapado hoy para que pruebe el dolor de perder a su hija. Quiero que sepa lo que pasa cuando te cruzas conmigo, León Carrasco. Sus ojos eran venenosos y enloquecidos. Sus manos se cerraron en puños. Sus nudillos se volvieron blancos. Fue ella la que arruinó a mi familia en aquel entonces. Hoy, la haré pagar con sangre. Resultó que había un odio tan profundo entre ellos. Un pensamiento cruzó mi mente y de repente recordé un caso de una clase de negocios. Hace más de 10 años, durante la expansión inicial de Industrias de la Torre, habían utilizado métodos despiadados para aplastar a una empresa familiar en ascenso en una adquisición hostil. El jefe de la empresa finalmente se arruinó y se quitó la vida. ¿Podría ser esa familia la de los Carrasco? Mientras pensaba, León ya se había acercado a mí. Extendió la mano para pellizcarme la cara. Realmente eres bastante hermosa, igual que tu madre, una víbora de seda. Sus palabras estaban llenas de insulto. Mis ojos se volvieron fríos. Justo cuando su mano estaba a punto de tocarme, de repente me giré de lado y le di un codazo en las costillas al hombre que estaba detrás de mí. El hombre gruñó de dolor y el agarre de su mano se aflojó. Aproveché la oportunidad. Me agaché. Me liberé del otro hombre y saqué suavemente la pistola de mi espalda. Los movimientos fueron tan fluidos como el agua, y tan rápidos como un rayo. Para cuando reaccionaron, la oscura boca del arma ya estaba presionada contra la sien de León Carrasco. Grité, que nadie se mueva o le disparo. Los matones de alrededor se quedaron atónitos, sin esperar que esta chica aparentemente débil llevara un arma y fuera tan hábil. Todos levantaron sus armas y me apuntaron, pero tenían miedo de herir a su jefe y no se atrevieron a actuar precipitadamente. La cara de León cambió. Claramente no esperaba este giro de los acontecimientos, pero rápidamente se calmó. Extendió las manos y dijo provocativamente, «Niña, ¿crees que puedes salir de aquí solo con una pistola? Adelante, dispara. Incluso si me disparas, no saldrás de aquí con vida». Sostuve el arma con firmeza, mi voz firme. «No sé si viviré o no, pero sé que antes de morir, tú definitivamente te vendrás conmigo». El entrenamiento que había recibido había fortalecido increíblemente mi fortaleza mental. Estábamos en un punto muerto. La atmósfera era extremadamente tensa. León apretó los dientes y preguntó, «¿Qué quieres?». Dije fríamente, «Es simple. Haz que liberen a mi amiga. Prepara un coche para nosotras y déjanos salir sanas y salvas. Una vez que estemos a salvo, te dejaré ir». León rugió, «Ni en tus sueños». En ese momento, el sonido de múltiples motores de coche y frenazos chirriantes llegó desde fuera del almacén. Inmediatamente después, las puertas y ventanas del almacén fueron iluminadas por linternas tácticas. La voz de Vargas llegó a través de un megáfono, resonando en la zona. «Escuchen todos los de adentro. Están rodeados. Bajen sus armas inmediatamente y liberen a la rehén. Esta es su única advertencia». El rostro de León se volvió instantáneamente ceniciento. Sabía que había sido engañado. Tú realmente pediste refuerzos». León me miró con incredulidad, sus ojos muy abiertos de ira, casi escupiendo fuego.
Probablemente nunca soñó que yo sería capaz de orquestar esto. Lo miré con frialdad, una sonrisa burlona jugando en mis labios. La gente de afuera es gente de mi madre. León. ¿Pensabas que eras el único que podía tender una trampa? El rostro de León pasó del verde al blanco. Sabía que hoy estaba completamente acabado. Su secuestro cuidadosamente planeado, que tenía la intención de romper la defensa psicológica de Leonor de la Torre, se había convertido en la batalla que me haría un nombre. Fuera del almacén, los hombres de Vargas comenzaron su asalto. El sonido de granadas aturdidoras y arietes era incesante. Los hombres de León estaban en desorden, su moral colapsando. No eran más que una turba desorganizada para empezar, y no eran rival para las fuerzas de seguridad bien equipadas y entrenadas de Industrias de la Torre. Presioné el arma contra la cabeza de León y dije, palabra por palabra, León, ya has perdido. Diles a tus hombres que liberen a mi amiga, de lo contrario, hoy morimos todos juntos. Lo fulminé con la mirada, presionando el arma contra la sien de León, mi dedo apretado en el gatillo, mi respiración cada vez más pesada, mis nudillos volviéndose blancos. Bajo la amenaza de la muerte, la locura en los ojos de León se desvaneció gradualmente, reemplazada por un rastro de miedo. No importaba cuán despiadado fuera, todavía era una persona que temía a la muerte. Dejadla ir logró exprimir unas pocas palabras entre dientes, su voz temblando ligeramente. Sus hombres no se atrevieron a demorar e inmediatamente se adelantaron y desataron las cuerdas de Clara y le quitaron la cinta de la boca. Sofía. Tan pronto como Clara estuvo libre, corrió hacia mí llorando. Sus pasos eran vacilantes, su cuerpo todavía temblaba. La protegí con una mano, mi otra mano todavía sosteniendo firmemente el arma contra la cabeza de León. No tengas miedo. Te sacaré de aquí, la consolé suavemente, mi voz tranquila y firme. Justo en ese momento, con un fuerte estruendo, la puerta principal del almacén fue derribada por un camión blindado. Vargas lideró un equipo de hombres completamente armados y entró corriendo. Al ver la escena dentro del almacén, todos se quedaron atónitos. Probablemente no esperaban que yo sola hubiera tomado el control de toda la situación. Después de un breve momento de shock, Vargas reaccionó de inmediato. Aseguren la escena. A su orden, sus hombres se movieron rápidamente y sometieron a los hombres de León uno por uno. León observó cómo sus hombres eran reducidos, una mirada de completa desesperación en su rostro. Sabía que la familia Carrasco estaba acabada. Sostuve a León a punta de pistola y con Clara salí paso a paso. Cada paso era increíblemente firme. Las luces de la ciudad volvieron a brillar sobre mí, pero sentí que acababa de caminar por el infierno y renacer. Vargas se acercó a mí, sus ojos llenos de admiración y alivio. «Señorita de la Torre, ¿se encuentra bien?», preguntó con preocupación. Negué con la cabeza y le entregué el arma. «Ocúpate de ello». Miré a León, que estaba siendo retenido por el equipo de seguridad, y dije fríamente, «Para los que me traicionan, puedo darles un final rápido, pero para los que dañan a las personas que me importan, nunca seré misericordiosa». Al oír mis palabras, León luchó frenéticamente, maldiciendo venenosamente. «Sofía, víbora, ya te llegará tu merecido. Te veré en el infierno». Miró fijamente con los ojos muy abiertos, su rostro retorcido. No le dediqué otra mirada y llevé directamente a la temblorosa Clara al coche de Vargas. El coche se alejó de este almacén abandonado, y también se alejó de esa parte de mi pasado que no podía soportar recordar. En el camino de regreso, Clara me apretó la mano con fuerza, su cuerpo todavía temblando ligeramente. Pude sentir su miedo y la consolé suavemente. «Clara, no tengas miedo, ya ha pasado todo». Me miró, sus ojos llenos de extrañeza y confusión. «Sofía, tú. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes un arma? ¿Quiénes son esas personas?». La miré y supe que ya no podía ocultárselo. «Clara, lo siento. Hay muchas cosas que no te conté». Respiré hondo y le conté brevemente sobre los antecedentes de mi familia y todo lo que había sucedido recientemente. Después de que escuchó todo, no habló durante mucho tiempo, solo me miraba con una expresión extremadamente complicada. Supe que nuestros mundos se habían vuelto diferentes a partir de este momento. Puede que nunca podamos volver a ser como antes. Cuando regresamos a la finca, Leonor ya estaba esperando en la puerta. Cuando me vio regresar sana y salva, una rara expresión de alivio apareció en su rostro perpetuamente helado. Aunque fue fugaz, la capté. Bien hecho se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro, mucho mejor de lo que esperaba. Era la primera vez que me elogiaba tan directamente. Se me hizo un nudo en la garganta y mis ojos se sintieron un poco calientes. Las quejas, la presión y el miedo de este periodo parecían haber encontrado una liberación en este momento, pero me contuve. No quería volver a mostrar ninguna debilidad frente a ella. Te dije que no sería una carga, la miré y dije solemnemente. Me miró.
una luz de satisfacción brillando en sus ojos. Nosotras dos, madre e hija, después de experimentar esta prueba de vida o muerte, la barrera entre nuestros corazones parecía estar derritiéndose lentamente. La caída de la familia Carrasco fue incluso más rápida de lo que había previsto. Al día siguiente de regresar del almacén, Industrias de la Torre lanzó un ataque devastador y total contra todos los negocios abiertos y encubiertos de la familia Carrasco. En el mercado financiero, las acciones de los Carrasco se desplomaron tan pronto como abrió el mercado, e innumerables inversores minoristas e instituciones vendieron frenéticamente sus acciones. En los negocios, todos los socios de la familia Carrasco anunciaron la terminación de su cooperación de la noche a la mañana, y sus negocios que operaban en las zonas grises fueron erradicados por una fuerza misteriosa. En solo 3 cortos días, la una vez dominante familia Carrasco se declaró en bancarrota y se retiró por completo del escenario de la historia. Y León Carrasco, junto con sus subordinados principales, también desapareció de este mundo para siempre. Este era el poder de Leonor de la Torre, contundente y sin dejar cabos sueltos. Después de esta tormenta, mi vida también sufrió un cambio tremendo. Leonor ya no me trataba como una flor de invernadero que necesitaba protección, sino que comenzó a cultivarme verdaderamente como su sucesora. Empezó a llevarme a reuniones de alto nivel de la junta directiva y me permitió participar en las decisiones de proyectos centrales. Mira, aquí me enseñó personalmente, su dedo tocando ligeramente un informe de datos. Al analizar los estados financieros, debes comprender los indicadores clave de rendimiento, dijo, rodeando los puntos clave con un bolígrafo. Al enfrentarse a astutos magnates de los negocios, me enseñó pacientemente. Durante las negociaciones, tu mirada debe ser firme, y tu tono tranquilo demostró con una mirada aguda, y una voz que no era ni servil ni autoritaria. Equilibrar los intereses de todas las partes es como caminar sobre la cuerda floja. Debes tener un control perfecto. Su expresión era seria, sus manos haciendo un movimiento de equilibrio. Yo era como hierro refinado arrojado a un horno, forjado por ella 1000 veces, volviéndome cada vez más dura y afilada. Ya no era la tonta enamorada engañada por las dulces palabras de un hombre, ni la chica débil que entraba en pánico ante el peligro. Aprendí a pensar con calma y a resolver problemas con decisión. Mi mirada también se volvió cada vez más parecida a la suya, tranquila y aguda, exudando un poder que no admitía desafío. Mi relación con Clara tuvo un cambio sutil después del secuestro. Sus ojos contenían tanto gratitud como asombro cuando me miraba. Una distancia insuperable había crecido entre nosotras. Leonor le dio una gran suma de dinero y dijo, «Vete al extranjero. Empieza una nueva vida». Los ojos de Clara se enrojecieron y asintió en silencio. Entendí que esta era la mejor protección para ella y también el mejor final para nuestra amistad. Puede que no podamos hablar de todo como antes, pero atesoraré esta amistad. Un año después, en la reunión anual de accionistas de Industrias de la Torre, Leonor se paró en el escenario, su mirada recorriendo a la audiencia y anunció solemnemente: «Declaro que Sofía de la Torre será la única heredera de la corporación y ocupará el cargo de vicepresidenta ejecutiva a partir de hoy». Subí al podio. Miles de pares de ojos en la audiencia estaban fijos en mí, pero no sentí ni rastro de nerviosismo. Miré a mi madre en la primera fila. Me miraba con una mirada orgullosa y satisfecha. Nos sonreímos mutuamente. No se necesitaron palabras. Cogí el micrófono. Mi voz era firme y poderosa. Protegeré este imperio con mi madre. A partir de este momento, lucharé junto a ella para proteger el imperio que construyó. Mi historia acaba de comenzar. Ese hombre llamado Javier ha sido olvidado en un rincón de mi memoria. Solo fue un peldaño en mi camino para volverme más fuerte. El colgante del fénix en mi cuello estaba cálido contra mi piel. No era solo una reliquia de mi abuela. Fue testigo de mi renacimiento y me recordó la responsabilidad que asumí y el camino de reina que debía recorrer.